materia, la relación entre el ser y los atributos de Dios. Un tema medio difícil por la forma en que luego se presenta, pero que trataremos de dejar bien comprendido este tema que les cuesta un poco de trabajo para los teólogos. La relación entre el ser y los atributos de Dios. El número uno que vemos es el ser de Dios. Tenemos que saber que es muy evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Definitivamente es difícil tratar de definir lo que es el ser de Dios. Tenemos muchas definiciones que el hombre trata de dar a entender y a veces llegamos a situaciones más incomprensibles que lo que en realidad es Dios, porque Dios sigue siendo para nosotros incomprensible. Y tenemos que tener esto en mente, porque definitivamente, como vamos a estar viendo, no podemos entender del todo a Dios, excepto, como ya dijimos la semana pasada, hasta donde Dios se quiere dar a conocer a nosotros. Para definir a Dios, lógicamente, tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos y luego señalar las características que fueron aplicables únicamente a Dios. Semejante definición genético-sintética no puede darse de Dios, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género. Lo que resulta más posible es una definición analítica descriptiva. Tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, pero esto deja sin explicar la esencia misma del ser. La Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios, sino que lo describe siempre como el Dios viviente, que entra en diversas relaciones con sus criaturas, relaciones que denuncian otros tantos diferentes atributos de Dios. Los atributos de Dios, que definitivamente en los libros a veces están muy marcados, no siempre es posible conocerlos de tal manera porque son atributos que definitivamente nunca son concretos. Sabemos que esto del concepto del ser de Dios tiene que ser siempre abstracto, pero la Biblia nos trata de dar a entender exactamente lo que podemos entender de esos atributos. Una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra en el nombre que nosotros conocemos en el protestantismo como Jehová, que según la interpretación dada por Dios mismo significa yo soy el que soy. Perdón, más adelante, cuando hablemos de los nombres de Dios, vamos a hacer un poquito más de hincapié en este yo soy el que soy y en este nombre que nosotros conocemos en español como Jehová, sobre todo en lo que se refiere a la escritura del protestantismo. Fundándose en este pasaje, en donde Dios habla de sí mismo como yo soy el que soy, la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser, es decir, en la existencia abstracta que interpretada significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo o gozar de absoluta independencia. Este yo soy el que soy, yo seré el que seré, yo fui el que he sido, que es lo que se entiende más o menos con ese verbo hebreo cuando Dios se da a conocer a Moisés, causa muchas controversias. Entonces, nosotros tendríamos que encontrar definitivamente en la Escritura algo más profundo todavía para poder entender esto. En español, el yo soy el que soy no nos da mucha idea. Entonces, de repente vemos en la Biblia, cuando tratamos de entenderla bien y que nos damos cuenta de todas las nimiedades que trae, vemos el yo soy el que soy y de repente vemos que por ahí dice Jehová, sin ninguna explicación que nos pueda llevar a esta situación. Entonces, como decía, cuando veamos más adelante los nombres de Dios, vamos a tratar de ahondar un poquito más en esto que es. Pero definitivamente, lo que tenemos que entender que Dios es un ser que existe por sí mismo, que lo hemos comprendido bien, que no tiene principio ni fin y que definitivamente
Esto, como les digo, trae muchas veces controversias. Qué hacía Dios antes de haber hecho el universo? ¿Sí? Estaba sin hacer nada. Y definitivamente la teología nos trata de dar a entender que el principio de los tiempos se da con la acción de Dios. Definitivamente el tiempo no existe mientras Dios no se mueve. Una vez que el Señor ha dicho en su palabra que se hagan todas las cosas, es cuando el tiempo empieza a transcurrir. También la Biblia cita otro pasaje que contiene una indicación de la esencia de Dios y que es lo que más se acerca a una definición bíblica. Y es el apóstol Juan, que nos dice que Dios es espíritu y que los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Esta afirmación de Cristo indica claramente la espiritualidad de Dios, pero las dos ideas, la que está en Éxodo, donde yo soy el que soy, y la que está en Juan, donde Dios es espíritu, se derivan de estos pasajes, y en la teología eso es lo que nos define la esencia del ser de Dios, ¿verdad? El que Dios es espíritu y que Dios es una existencia por sí misma que ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. En general podemos decir que la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de los otros atributos, sino que los presenta dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. Es verdad que a veces se insiste sobre uno y en otras ocasiones sobre otro atributo, pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos. El ser de Dios, por tanto, se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión. Y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico, sin ninguna inherente contradicción. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que las perfecciones de Dios. Difícilmente vamos a poder ir delimitando los atributos de Dios, ¿sí? A veces, obviamente, nosotros como humanos, con nuestra mente finita, los vamos catalogando, vamos definiendo, pero vamos a estar viendo en esta clase del día de hoy que definitivamente un atributo no va a estar por encima de otro. Los atributos de Dios no están separados. El todo es Dios, Dios es el todo, y los atributos a veces tendríamos que comprenderlos de esta manera. Los atributos son uno solo, aunque sean una ramificación de cómo nosotros los caracterizamos. Algunos de los padres de la iglesia primitiva cayeron abiertamente bajo la influencia de la filosofía griega en lo que la doctrina de Dios se refiere, y no fueron más allá de la mera concepción abstracta de que el ser divino es la existencia absoluta sin atributos. La filosofía griega, como comentábamos el otro día, siempre también trató de encontrar la razón de las cosas, la razón por la cual estamos aquí. Y ellos, después de varios siglos y de muchas controversias, llegaron a la idea de que existía un ser que había causado todo lo que vemos, ¿verdad? Ellos le decían el misterio, la divinidad, la causa incausada, todo eso. Y entonces a veces cuando nosotros buscamos en la Biblia los atributos de Dios, nos pasa como cuando los padres de la iglesia primitiva llegaron a esas conclusiones, nada más, ¿verdad? O sea, es un ser sin atributos, es un ser que causa todo lo que vemos. Pero conforme pasaba el tiempo, se tenía la necesidad de concretar algo más acerca de lo que nosotros conocemos ahora como los atributos de Dios. En la Edad Media hubo la tendencia a veces de negar que el hombre tenga algún conocimiento de la esencia de Dios, y otras de reducir al mínimo ese conocimiento. En algunos casos se singularizaba uno de los atributos divinos como el más significativo de la esencia de Dios. La infinitud,
la aicedad del Señor. Cada uno de ellos, conforme pasaban los tiempos, se iba dando más énfasis en cada uno de los atributos, como que fuera el más grande atributo de Dios, ¿verdad? La santidad. Hoy peleamos en las iglesias, el más grande atributo de Dios es la santidad. Pero definitivamente no podríamos definir cada uno o alguno de ellos como si fuera mayor que los demás. Esto lo tenemos que tener bien en claro cuando entendamos el atributo o los atributos de Dios. O sea, lo que es el ser es un todo, ya lo decíamos. Tomás de Aquino, en su tiempo, decía que la seidad, o sea, la existencia de sí mismo, y algunos otros teólogos decían que la infinidad eran los más grandes, los principales. Los reformadores y sus sucesores también hablaron de la esencia de Dios incomprensible, pero no creyeron que del todo fuera imposible conocerlo. Lutero se expresó con mucha fuerza sobre este punto. Insistieron en la unidad, simplicidad y espiritualidad de Dios. De hecho, las palabras de la confesión belga son muy características. Dice, todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual al que llamamos Dios. Dios, recordaremos, es la transliteración de una palabra griega y de palabras de otras culturas. Entonces, es una de las que también los judíos ortodoxos de repente rechazan, ¿verdad? El que se le llame Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una connotación hebrea la palabra Dios. Pero bueno, lo dejamos a un lado. Posteriormente, los filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la sustancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta causalidad, en el amor, en la personalidad y en la majestuosa santidad, o en su voluntad y su poder. En cada una de estas cualidades que yo le estoy diciendo, es donde se dice que esa es la esencia de Dios, ¿verdad? Pero la esencia de Dios es, como ya dijimos hace rato, como nos dice la Biblia, ser espíritu y ser un ser que existe por sí mismo, que por supuesto no fue creado y que Él es el creador de todas las cosas. Sí, estas cualidades que acabo de mencionar, la causalidad, el amor, la personalidad, la santidad, la voluntad, el poder, son características, cualidades, atributos, pero recordemos que en realidad todos son uno, porque a Dios no lo podemos catalogar de ninguna manera. Número 2, ¿qué posibilidad tenemos de conocer el ser de Dios? De lo antes dicho, es evidente que la investigación acerca de la posibilidad de conocer a Dios en la esencia de su ser siempre ha atraído la atención de los mejores intelectos de la Iglesia desde los primeros siglos. Y la opinión unánime de la Iglesia primitiva, de la Edad Media y la Iglesia de la Reforma, era que Dios en su más íntimo ser es el incomprensible. Así se le ha llamado siempre, el incomprensible. Entendamos esto de una manera correcta, ¿sí? Recordemos que estamos viendo teología, no nada más estamos viendo doctrina de la Iglesia, porque para la doctrina de la Iglesia esto no es correcto, ¿verdad? Que no comprendamos a Dios. Pero definitivamente la teología siempre lo ha marcado como el incomprensible. Y en algunos casos el lenguaje que se usa para declarar es tan fuerte que parece no admitir ningún grado de conocimiento del ser de Dios. El asunto puede fácilmente llevar a confusión por causa de no entender cuál es el preciso punto a discusión y también por no hacer la debida diferencia entre conocer y comprender. Los escolásticos hablan de 3 preguntas a las que se les pueden reducir todas las especulaciones respecto al ser de Dios, y son las siguientes. ¿Existe Dios? ¿Qué es Dios? ¿Y cómo es Dios? Son preguntas que la humanidad ha tenido desde siempre.
Son preguntas que a veces nos contentamos con responder lo que dice la primera carta de Juan 4:8, ¿verdad? Dios es amor. Sí, definitivamente es la única definición que encontramos de Dios en la Escritura, pero la teología va más allá todavía. Por supuesto que Dios es amor, pero también Dios es todas las cualidades que acabo de mencionar hace un momento. Entonces, en este punto estamos especialmente llamando la atención sobre la segunda de estas preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su íntima constitución? ¿Qué es lo que lo hace ser lo que es? Para contestar convenientemente esta pregunta, tendríamos que ser capaces de comprender a Dios y de poder dar una explicación de su ser divino. Y esto es completamente imposible. Recordemos, la semana pasada decíamos, lo finito no puede comprender a lo infinito. Eso hasta la misma ciencia lo ha comentado, lo ha dicho. Claro, la ciencia se encierra en lo que ha demostrado, en lo que ha comprendido, y siempre dirá, bueno, lo que tenemos al alcance lo podemos comprender, pero definitivamente a Dios, aunque Dios está en todo lugar, aunque Dios está aquí con nosotros, Dios está en todos lados, no lo podemos comprender de la manera racional como quisiéramos entender o como entendemos la ciencia. La pregunta de Sofar que nos hacíamos la semana pasada de Job 11:7, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Esa pregunta tiene la fuerza de una poderosa negativa. Y si la segunda de las tres preguntas la consideramos independiente de la tercera, nuestra contestación negativa se hace mucho más inclusiva. Aparte de la revelación de Dios en sus atributos, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Pero hasta donde Dios se revela en sus atributos, también podemos conocer algo de su ser divino, aunque en eso nuestro conocimiento está sujeto a nuestras limitaciones humanas. Por más que quisiéramos comprender todo lo de Dios, es muy difícil. La Biblia dice que el misterio de la piedad es locura, ¿verdad? Es locura para el hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos comprender más allá de lo que la Biblia nos tiene. Cuando vamos más allá en las interpretaciones, caemos en absurdos, caemos en situaciones que definitivamente solamente confunden a la gente. Recordemos que como ministros, como responsables de una congregación, todo lo que digamos en frente de nuestros hermanos puede causar algo en sus vidas. Puede definir, y si nosotros, puede definir lo que ellos son, lo que ellos tienen que ser. Y si nosotros no interpretamos bien la Escritura, si nosotros queremos ir todavía más allá de lo que la Escritura nos da, caemos en situaciones adversas. Y eso lo sabemos y lo vemos en muchos lados, en demasiados lugares. Ustedes pueden meterse a YouTube, buscar videos de Benny Hinn, y se van a dar cuenta de cómo inició y cómo es en la actualidad. ¿Por qué? Porque definitivamente su interpretación de la Escritura ya no la comprendió en su finitud, y entonces quiso tratar de comprender más de ese ser, de esa esencia del ser de Dios, que ha llegado a situaciones absurdas, tontas, pero no nada más Benny Hinn. O sea, podemos encontrar grandes pastores, grandes nombres con muchos problemas, pero definitivamente en nuestro día a día, en nuestras congregaciones, en distintos movimientos religiosos, cristianos, evangélicos, en donde hay iglesias pequeñas, también podemos encontrar muchas situaciones que definitivamente dejan mucho que desear, y todo eso es porque queremos tratar de entender al incomprensible. El incomprensible es ese ser del que estamos hablando, de Dios, y no estoy diciendo que no podamos comprenderlo, no, ya lo hemos dicho la semana pasada, lo estamos diciendo ahorita, nosotros podemos comprenderlo hasta donde Él ha dejado
comprenderlo. Y hasta ahí es donde tendríamos por qué llegar. O sea, nadie vamos a poder llegar a una situación más allá de lo que está en la Biblia. Recuerden a los testigos de Jehová que marcaron que en 1914 era la segunda venida del Señor, luego que en 1944, y todavía no se dan por vencidos y tratan de encontrar ese tipo de cosas. Y así de simple como lo que estoy comentando ahorita acerca de la venida del Señor, que es difícil saber exactamente cuándo va a suceder eso, hay muchas cosas que definitivamente no podemos comprender. Pero estamos hablando acerca del ser de Dios y de sus atributos. Eso es lo que a veces no está en nuestras manos. Por una parte, Lutero hace distinción entre el Dios escondido y el Dios revelado. Pero por otra parte también afirma que al conocer al Dios revelado, solamente lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Sí, parece chiste esto, ¿verdad? Queremos conocer al Dios escondido y lo conocemos como Dios escondido nada más. Con esto se da a entender que hasta en su revelación no se ha manifestado enteramente cómo es su esencia, sino que ésta todavía permanece cubierta de impenetrable oscuridad. Conocemos a Dios solamente hasta donde nos lo permiten sus relaciones con nosotros. También Calvino se refirió a la divina esencia como incomprensible. Sostenía que Dios, en la profundidad de su ser, está fuera de nuestro alcance. Hablando de lo que podemos saber acerca del quién y el cómo es Dios, o el qué y cómo es Dios, decía que es inútil especular acerca de el qué es Dios, en tanto que nuestro interés práctico se encuentra en cómo es Dios. Y él afirmaba: están únicamente manoseando con frías especulaciones aquellos que dedican su intelecto a investigar lo que es Dios, cuando lo que realmente nos incumbe es saber qué clase de persona es Dios y qué es aquello que se aviene a su naturaleza. Calvino decía esto, ¿verdad? O sea, realmente el querer entender qué es Dios, solamente lo que decía hace rato, estamos poniendo situaciones que no son, situaciones que llegan a lo absurdo y que definitivamente no nos van a llenar esas preguntas. ¿Qué es Dios? Es difícil definirlo. Y cuando decimos qué es Dios, no queremos pensar o no queremos dar a entender que estamos hablando como si fuera un objeto. Por supuesto que no, definitivamente, ¿verdad? Pero estas son las preguntas que se ha hecho la humanidad y que nos seguimos haciendo. ¿Qué es Dios? Y lo que en realidad decía Calvino y varios teólogos, nosotros tenemos que interesarnos en cómo es Dios, cómo son sus relaciones que tiene con nosotros como hombres, porque eso es lo que realmente nos interesa. Es cierto que el conocimiento de Dios es posible solamente porque Él se ha colocado en ciertas relaciones con sus criaturas morales, se ha revelado a ellas, y aunque este conocimiento está humanamente condicionado, es, no obstante, conocimiento real y verdadero. Y cuando menos es un conocimiento parcial de la naturaleza absoluta de Dios. Hay diferencia entre conocer absolutamente a un ser absoluto y conocerlo relativa o parcialmente. No viene al caso afirmar que el hombre solamente conoce las relaciones en que Dios se presenta a sus criaturas. Sería del todo imposible tener un conocimiento adecuado de estas relaciones sin conocer algo a la vez de Dios y del hombre. Decir que no podemos saber nada del ser de Dios, sino únicamente sus relaciones, equivale a decir que en nada lo conocemos y que, por tanto, no lo podemos hacer objeto de nuestra religión. Algo muy equivocado, ¿verdad? Dios ha entrado en relaciones con nosotros, revelándonos, y esto en grado subjetivo, en Jesucristo, y nosotros los cristianos humildemente confesamos que por medio de su propia revelación conocemos a Dios como el verdadero Dios y tenemos información veraz de su carácter y voluntad. Definitivamente el que Dios se haya hecho carne
tiene un propósito, tuvo un propósito, ¿verdad? Que Dios viniera a hacerse carne para que pudiera vivir y sentir lo que el hombre siente, lo que el hombre vive, lo vivió en la persona de Jesucristo, y Jesucristo tenía ese ministerio, ¿verdad? El entregarse a la muerte para la salvación del hombre que tenía siglos o miles o millones de años como fuera, pero que estaba lejos de la comunión con Dios. Y cuando conocemos a Jesucristo, ¿sí? Un hombre, recordemos que Jesucristo, sí, aunque sabemos que es Dios, Jesucristo tiene las dos esencias, la divina y la humana. Así que es perfectamente Dios, perfectamente humano, y como perfectamente humano nos da a conocer hasta donde se pudo conocer lo que la esencia del ser, que él como Dios, como hijo, llamaba a ese ser Padre. Número 3, el ser de Dios revelado en sus atributos. De la simplicidad de Dios se sigue que Él y sus atributos son uno solo, mencionaba hace rato. Los atributos no pueden ser considerados como otras tantas partes que entran en la composición de Dios, porque Dios no está compuesto de varias partes como los hombres. Nosotros sí estamos compuestos, ¿verdad? Somos cuerpo, alma, espíritu. Este cuerpo tiene muchas partes y definitivamente podemos catalogar todas nuestras partes en distintas situaciones. Los atributos de Dios no son así. Ahora, tampoco pueden considerarse como algo agregado al ser de Dios, puesto que jamás podría añadirse algo al ser de Dios, siendo que es eternamente perfecto. Los escolásticos insistían en el hecho de que Dios es todo lo que tiene. Él tiene vida, luz, sabiduría, amor, justicia, y con base en la Escritura podemos decir que Él es vida, Él es luz, sabiduría, amor y justicia. También afirmaban los escolásticos que toda la esencia de Dios es idéntica con cada uno de sus atributos, de manera que el conocimiento de Dios es Dios, la voluntad de Dios es Dios, el poder de Dios es Dios, y así, etcétera. Todos sus atributos son Dios. Entonces, tratamos de dejar claro lo que decía desde un principio, que Dios es sus atributos, y los atributos son Dios. A veces difícil de entender por esa finitud que tenemos. Sí, difícil de explicar también, por supuesto. Créanme que de repente estamos preparando la clase y tenemos que leer y releer y buscar por otros lados a ver que lo que estamos dejando aquí en la materia realmente sea algo que tenga una base y que no nada más se preste a confundir, porque definitivamente no es la intención. Algunos estudiosos se aventuraron tanto en esa dirección como para decir que cada atributo es idéntico con cualquiera de los otros atributos y que en Dios no existen distinciones lógicas. Este extremo es sumamente peligroso. En tanto que bien puede decirse que hay en los atributos de Dios una interpenetración de manera que forman en conjunto un todo armonioso, es tomar la dirección del panteísmo, eliminando así todas las distinciones en Dios y decir que su aceidad es su infinidad, su sabiduría es su soberanía, amor es su justicia y viceversa. Entonces, cuando nos vamos por ese tipo de cosas que estoy tratando de explicar, podemos llegar a la idea del panteísmo. Recuerden que panteísmo es todo eso que a todo se le conoce como si fuera Dios. Pan, todo. Teos, Dios. Entonces, todo es Dios. Y aquí es lo que estamos diciendo. Cada uno de los atributos es Dios. El amor es Dios. Dios es el amor. Y entonces, a veces dejamos una idea que no es la que estoy tratando de dejar, ¿verdad? Entonces, sí, nos dicen que Dios y sus atributos es uno solo. Muchas veces decimos los atributos de Dios, sí, porque esa es la manera en que nosotros
solemos estudiar, así nos han enseñado a estudiar desde pequeños. Pero aquí tenemos que darle un sesgo a esa idea que hemos tenido siempre acerca de cómo obtenemos nuestro conocimiento, y tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, sí, los atributos son Dios, Dios son los atributos, no los podemos ir descomponiendo, pero tampoco podemos llegar a dejar la idea de que en sí la justicia es Dios, Dios está en las cortes porque ahí hay justicia. No, definitivamente no es así de esa manera. Algunos dicen que las perfecciones del ser divino, existen nada más en nuestro pensamiento, sin ninguna correspondencia real en Dios. Los realistas, por otra parte, afirmaban que la realidad de las perfecciones divinas son de una manera concreta, tal y como nosotros decimos que son. Al mismo tiempo, también procuraban poner a salvo la unidad y simplicidad de Dios, sosteniendo que toda la esencia de Él se encuentra en cada atributo suyo. Naturalmente debemos de ponernos en guardia en contra de la idea de separar la esencia divina y los atributos o perfecciones divinas, y también contra un falso concepto de relación que guardan entre sí. Los atributos son verdades determinativas del ser divino, o en otras palabras, cualidades inherentes del ser de Dios. No es que las haya adquirido, ¿sí? Nosotros nacemos y vamos adquiriendo nuestros valores. En el ser divino no es así, inherentes, son de Él. No existen, los atributos no existen sin Dios, y Dios no existe sin sus atributos. Se dice de estos que son una descripción analítica e íntima de la esencia. En un sentido, son idénticos, de modo que puede decirse que las perfecciones de Dios son Dios mismo, como se nos ha revelado. Resulta posible ir todavía más lejos y decir, la esencia completa está en cada atributo, y cada atributo es la esencia. Y debido a la estrecha relación que atributos y esencia conservan recíprocamente, puede decirse que el conocimiento de los atributos incluye el de la esencia divina. ¿Conocemos la esencia divina de Dios? Conocemos los atributos. ¿Conocemos los atributos? Conocemos la esencia divina de Dios. Sería un error concebir que la esencia de Dios existiera por sí misma antes de que existieran los atributos, y considerar a estos como características aditivas y accidentales del ser divino. Ya lo comentaba. Son cualidades esenciales de Dios inherentes a la esencia de su ser y coexisten con Él. Estas cualidades no sufrirían alteración sin que también las sufriera el ser de Dios. Y siendo todas ellas cualidades esenciales, cada una nos revela algún aspecto del ser de Dios. Lo decía, ¿verdad? Son inherentes a Dios. No pueden existir sin Dios. Dios no puede existir sin sus atributos. ¿Sí? Más adelante en la materia vamos a hablar de lo que nosotros llamamos los atributos, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir en este capítulo 3. Los atributos son inherentes a la esencia de Dios. Cuando platicamos de esto, como en la Biblia, en gran parte de ella, los escritores han antropomorfizado a Dios, ¿sí? Le han dado la forma de hombre. Entonces nosotros, en nuestro pensamiento siempre está también un hombre poderoso, gigante, tremendo, que está lleno de características, de atributos. Pero ya lo leímos que Juan dice, Dios es espíritu. Moisés a su pueblo le dijo, ¿qué imagen vieron en el desierto? Dios es espíritu. Entonces, definitivamente, siendo un ser abstracto, aunque nosotros lo tengamos luego como concreto, es un ser abstracto, es todopoderoso, está lleno de características, de atributos, pero, dejemos en claro, son así como su esencia, son inherentes
a Él. Si hay algo que les quede así medio raro, pues ahora que agreguemos estos 2 capítulos al portal, pues entonces pueden escribir para que podamos comentar de esto. Vamos a ver un poquito acerca del capítulo 4, bueno, no un poquito, de la primera parte del capítulo 4, que son los nombres de Dios. Y vamos a ver, número 1, los nombres de Dios en general. Esto siempre es bien importante. Como todas las cosas teológicas, revisten algunas dudas que trataremos de ir dándole su real interpretación, sobre todo en esto acerca de los nombres de Dios. En tanto que la Biblia registra diversos nombres de Dios, también nos habla del nombre de Dios en singular, como por ejemplo en estas 2 declaraciones que les voy a decir. Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Salmo 8:1 dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y así vemos en muchas partes de la Escritura que se refiere precisamente solamente así al nombre. Entonces, en los ejemplos que tenemos aquí, que vamos a poner ahí en el portal, que son otras 2 o 3 citas, el nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una sola persona, de manera que se convierte en sinónimo de Dios. Este empleo se debe al hecho de que en el pensamiento oriental el nombre jamás se consideraba como un mero vocablo, sino como la definición de la naturaleza de la cosa designada. Conocer el nombre de una persona era adquirir poder sobre ella, y en los encantamientos, los nombres de varios dioses se usaban para ejercer poder sobre ellos. Entonces, en el sentido más general del nombre, el nombre de Dios es su propia revelación. Vemos ejemplos del nombre de Abraham, que Dios se lo cambia a Abraham, se lo cambia de padre amado a padre de multitud, y se lo cambia porque Dios tiene planeado hacerlo padre de una multitud, ¿verdad? El padre del pueblo de Israel, del pueblo judío. A Israel, que se llama Jacob cuando es un suplantador de su hermano, pero cuando da muestras de lo que ya es la obediencia que tiene ante Dios, le cambia el nombre de Israel, que muchos lo mencionan como el soldado de Dios, y otras situaciones que a veces no podemos comprender muy bien, pero lo que pasa es que en la cultura de aquellos tiempos, el nombre era, como dijimos ahorita, era más que un solo vocablo, ¿verdad? Guillermo, ese es mi nombre, así es como me llaman, y sí, tiene algún significado, pero no necesariamente es la característica que yo tengo. Digo, cuando me lo pusieron mis padres no pensaron en las características que yo iba a tener de niño o de adulto o ya de grande, ¿verdad? Entonces, realmente el nombre va más allá todavía de lo que nada más es la simple forma en que se puede llamar a Dios. Ya vimos allá, y más adelante vamos a volver a tomar un poquito lo que está en Éxodo 3:14 acerca del nombre de Dios. En el sentido más general del vocablo, entonces, el nombre de Dios es su propia revelación. Para nosotros, el único nombre general de Dios se ha dividido en muchos nombres, los cuales expresan las muchas fases del ser de Dios. Los nombres de Dios no son de invención humana, sino de origen divino. Aunque los vocablos se han pedido prestados al lenguaje humano y se derivan de relaciones humanas y terrenales, son antropomórficos y señalan un condescendiente acercamiento de Dios al hombre. Por supuesto, nada más vamos a ver 2 o 3, pero recordemos que hay calendarios en donde manejan los 365 nombres de Dios. Bueno, muchos están ahí en la escritura, muchos ahí los sacan de la manga. En fin, la idea es esta: los nombres de Dios
tienen que ver con lo que Él es en esencia, no nada más por llamarlo de alguna manera. Aún el nombre que le pone Dios a su hijo, ¿sí? Tiene la connotación de lo que Él es, no nada más por haberle puesto un nombre, ¿verdad? Recordemos que en el Antiguo Testamento dice, se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Y alguna vez me decían, ¿por qué si en el Antiguo Testamento dijo que se va a llamar Emmanuel? Al final se llamó Jesús. Bueno, vemos ahí en las esencias de los nombres y la esencia es exactamente la misma. Los nombres de Dios constituyen una dificultad para el pensamiento humano. Dios, ya dijimos, es el incomprensible, infinitamente superior a todo lo que es temporal, pero en sus nombres desciende a todo lo que es finito y se hace semejante al hombre. Por una parte no podemos nombrarle y por la otra tiene muchos nombres. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Sobre qué base se aplican estos nombres al Dios infinito e incomprensible? Debemos recordar que son de invención humana y que nada nos del íntimo ser de Dios. Fueron dados por Dios mismo con la seguridad de que contienen en cierta medida una revelación del ser de Dios. De lo que dijimos acerca del nombre de Dios en general, se sigue que podemos incluir bajo el título de nombre de Dios no solamente los apelativos por medio de los cuales se le señala como un ser personal e independiente y con los cuales le invocamos, sino también los atributos de Dios. Y no solo los meros atributos del ser divino en general, sino también los que designan separadamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí de repente podemos entrar en controversias, ¿verdad? Que no son manifestaciones, que son partes de Dios, que son personas como se ha manejado desde hace mucho tiempo, y eso a los que no estamos de acuerdo con el cristianismo católico a veces nos disgusta mucho. No son tres personas, y sin embargo en la Biblia se maneja antropomórficamente el concepto de Dios. Definitivamente Jesús es una persona, entonces no nos vamos a meter en problemas si de repente por aquí en algún momento les hablo acerca de lo que dice la teología sistemática, ¿verdad? La Trinidad. Bueno, para nosotros son tres manifestaciones de Dios y creo que no estamos abusando de los términos. Pero si de repente hablamos de la Trinidad, bueno, pues nadie vaya a apagar su computadora y vaya a exigir que el hermano Alberto les regrese su inscripción, por favor. Realmente el tema se presta para todo este tipo de cosas y lo tenemos que tomar de una manera con madurez espiritual, que estamos viendo acerca de lo que es el ser de Dios, ¿verdad? Entonces la teología nos da muchas cosas de estas, pero en fin, sabemos que Dios es uno, así es como el Shema de Israel lo dice. Bueno, entonces vamos a ver de los nombres que están en el Antiguo Testamento y su significado. Vamos a ver que de repente hay tres parecidos. Él, no como artículo, ni como pronombre personal, sino como nombre, él. Pero también está Elohim y Elión. No el león, sino Elión con Y. El más sencillo nombre por el que Dios se designa en el Antiguo Testamento es Él, que posiblemente se deriva de Ul, ya tenga el sentido de ser primero, o señor, o fuerte, o poderoso. Este nombre, Él, es el nombre más antiguo con el que se conoce a Dios. Él, obviamente, nosotros lo escuchamos en los nombres que hoy conocemos en español: Daniel, Eleazar, Miguel, Manuel, todos esos nombres que tienen la partícula Él,
definitivamente en su traducción tienen la palabra Dios. El nombre Elohim es el plural de Eloha, que es el singular, y probablemente se deriva de la misma raíz o de Alá. A veces nos molesta mucho cuando nos dicen que es lo mismo que Alá. Bueno, Elohim viene de esa raíz Alá, que significa ser herido de temor, y por tanto designa a Dios como el fuerte y poderoso, o como el que debe de ser temido. Estos nombres, no nos asustemos, se aplican también, tanto el de él como el de Elohim, se aplican a dioses paganos, ¿verdad? Así que cuando a veces nos ponemos el saco de ser muy bíblicos, ni siquiera sabemos de que en realidad esos nombres que están ahí en hebreo y que es la base, se aplicaban también a dioses paganos. Pero la idea era reconocer a él o a Elohim como el Dios todopoderoso, el Dios de los judíos. Elohim, ya dijimos, es plural de Eloha, pero este plural no se utiliza como plural de dioses, sino como un plural, dicen ahora, de majestuosidad, un plural majestático, que está por encima de todo. Entonces, este plural sirve más bien para mencionar o para significar plenitud de poder. Y el nombre Elión se puede derivar también de Alá, que significa subir, ser elevado, y designa a Dios como el alto, como el glorioso, el Dios altísimo, ¿verdad? Lo traducimos así: el Elión, Dios altísimo. Ese nombre se encuentra especialmente en la poesía. Sin embargo, estos nombres no son nómina propia por el sentido estricto de la palabra, porque también, como les dije, se utilizan para los ídolos, o para los hombres, o para los gobernantes. Sobre todo el de Elión, se usaba para los gobernantes. Pero es como lo utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque así está en la escritura. Otro nombre, Adonai. El significado de este nombre se relaciona con el de los anteriores también. Y se puede derivar tanto de una palabra que se pronunciaba Din, o de Adán, que no de Adam. El nombre de Adán, el primer no hombre según la Biblia, en hebreo es Adam. No, este Adonai se puede derivar de Adán, sin acento y con una N. Y siendo en ambos casos este significado de juzgar, gobernar, y por eso sirve para designar a Dios, el todopoderoso regente, el que todo maneja, a quien están sujetas todas las cosas, y ante quien el hombre se relaciona como siervo. Adonai, entonces, la traducción más utilizada ya en estos tiempos es la de Señor. En los tiempos primitivos, este era el nombre con el que todo el pueblo de Israel se dirigía a Dios. Posteriormente lo sustituyó con mucho el nombre Yahvé o Yahweh. Todos los nombres hasta aquí mencionados describen a Dios como el Dios alto y sublime, el Dios trascendente. Los nombres que vamos a ver indican el hecho de que este ser sublime condesciende a entrar en relaciones con sus criaturas. Entonces, otros nombres que se usan en el Antiguo Testamento: Shaddai y el Shaddai. El nombre Shaddai se deriva de Shaddad, que significa poderoso, y sirve para indicar a Dios, el poseedor de toda la potencia en el cielo y en la tierra. Otros, sin embargo, lo hacen derivar de Shad, que significa también Señor. En este nombre, el Shaddai, vemos a Dios sujetando todos los poderes de la naturaleza y subordinándolos al programa de la divina gracia. ¿Sí? De la divina gracia, ¿eh? Pensamos que la gracia aparece en el Nuevo Testamento, y definitivamente no. En toda la Escritura encontramos la gracia de Dios.
Aunque insiste en la grandeza de Dios, no lo presenta como al que debe de verse con temor y terror, sino como el que es fuente de bendición y consuelo. Este es el nombre con el que Dios aparecerá a Abraham, el padre de los tres. De esta manera él se hace llamar, ¿verdad? El Shaddai. Hay otra teoría de que la palabra Shad, de donde viene Shaddai, significa pecho, el pecho de la mujer. Y muchos se conmocionan cuando pensamos o cuando descubren que esta palabra del Shaddai viene de una palabra que significa pecho de mujer, pero también significa el sustento, el sustentador. ¿Por qué viene esto? ¿Verdad? ¿Para qué sirve el pecho de la mujer? Pues obviamente para alimentar a su hijo. Hoy en día sabemos muy bien que la mejor manera de alimentar a un bebé es con la leche materna. Entonces, la idea no necesariamente es una idea absurda. Hoy lo vemos a veces hasta pornográfico y resulta tonto que lo veamos de esa manera, pero pues el pensamiento del hombre se va por muchos lados, ¿verdad? Pero definitivamente cuando entendemos que esto de El Shaddai viene de ser el Todopoderoso a el sustentador, el que nos da vida, ¿sí? Lo tenemos que ver desde otro punto de vista y tenemos que entender por qué en la Biblia aparece este tipo de cosas. En realidad, Él es el que nos sustenta y no nada más a nosotros, sustenta al universo, ¿verdad? De alguna manera podríamos decir, está alimentando a toda su creación. Entonces, cuando lo vemos de una manera más intelectual, entonces entendemos definitivamente por qué lo vemos, por qué lo entendemos, por qué lo leemos así, por qué podemos creer que esto es una realidad. Hay muchos términos hebreos que son muy antiguos, que quedaron en desuso hace miles de años y que por eso a veces es difícil entender si realmente son raíces o no lo son. Hoy en día, la mayoría de los teólogos modernos, por supuesto, aceptan este tipo de cosas. El otro nombre que hace rato comentábamos, el de Yahweh o Yahvé, que para muchos es la forma más aproximada de cómo se tenía que pronunciar ese nombre, que en la Biblia hebrea aparecen solamente cuatro símbolos, que son letras, que son consonantes, pero que definitivamente como los judíos entendieron que uno de los mandamientos, el de no pronuncias el nombre de Dios en vano, era no pronunciar para nada el nombre de Dios, pues la verdadera pronunciación fue desapareciéndose. Hoy en día también la mayoría de los estudiosos aceptan que el nombre más, que la forma más acertada de pronunciar el nombre sagrado es precisamente la de Yahvé. Bueno, este nombre es el que especialmente fue desplazando a los otros nombres, pues en este nombre Dios se reveló como el Dios de gracia. Siempre se ha considerado que este es el más sagrado y el más característico de los nombres de Dios, el nombre incomunicable. Los judíos tenían temor supersticioso de usarlo, ya que leían en Levítico 24:16, y el que pronunciare el nombre Yahvé irremisiblemente ha de morir. De consiguiente, al leer la Santa Escritura, sustituían este nombre por el de Adonai o por el de Elohim. Y los masoretas, aunque dejaban intactas las consonantes, le asignaban las vocales de estos nombres y más frecuentemente la de Adonai. La verdadera derivación del nombre, su pronunciación original y su significado están más o menos perdidos en la oscuridad. Bueno, haciendo una pausa con este nombre de Yahvé. Hoy en día, en las Biblias hebreas, no quitan las letras, las consonantes que significan el nombre de Dios. En las traducciones sí, en las traducciones ya muchas veces, en las católicas que se ponían Yahvé, ya ponen también Señor, en las protestantes donde ponen también ponen Señor,
¿verdad? Pero no sucede así en la Biblia hebrea, porque quitar el nombre de Dios sería peor que pronunciarlo. Entonces los masoretas, para que el que leyera la escritura supiera que en ese momento donde está el nombre sagrado no tenía que decirlo, sino decir el nombre de Adonai, pusieron ahí lo que son hoy las vocales judías. El alfabeto judío carece de vocales, al menos como se inició, como se inventó, no tiene vocales. Pero las vocales fueron introducidas a partir del siglo IV hasta el siglo IX por hombres piadosos que se les llaman los masoretas, y ellos puntuaron toda la escritura hebrea para que la gente supiera cómo se podría pronunciar. Precisamente las letras de Adonai, las vocales de Adonai, las colocaron entre el nombre sagrado, y tal parece que en hebreo, si alguien lee la escritura en hebreo y ve dónde está el nombre sagrado, si lo lee literalmente sin saber que ahí se tiene que pronunciar Adonai, pronunciaría algo así como Jehová, Jehová. Obviamente cuando se traduce la Biblia a los idiomas vernáculos, y entre ellos el español, el traductor, que el primero en sacar en español no fue la ciudad reina, piensa que esas son las vocales del nombre, y entonces desde ahí se traduce como Jehová, porque trae las iniciales de la palabra Adonai. Pero en fin, es de ahí donde parte ese nombre que hoy nosotros conocemos como el nombre de Jehová. Los judíos ortodoxos se indignan cuando oyen ese nombre de Jehová, ¿verdad? Nos regañan demasiado, pero en fin, yo creo que Dios no se molesta, ¿verdad? Si alguna vez se hizo por ignorancia intelectual, yo creo que a Dios no le molesta que hoy en día lo tengamos así como Jehová. Dios se molesta cuando no obedecemos, más bien que cuando no sabemos pronunciar su nombre. El Pentateuco conecta este nombre, el nombre de Yahvé, con el nombre hebreo o con el verbo hebreo hayar, que significa ser. La fuerza de este pasaje nos permite creer el nombre, con toda probabilidad, se deriva de una forma arcaica de aquel verbo, es decir, Javá o Jawá. El significado está explicado en Éxodo 3:14, que se interpreta como yo soy el que soy, o yo seré el que seré, yo fui el que he sido, o sea, la existencia de toda la vida. Entonces, esto es lo que trata de decirnos el nombre sagrado, la esencia del mismo Dios. Él es el ser, así, definitivamente, Él es el ser. Y cuando decimos el ser, estamos hablando de que fue lo que fue, de que es lo que es, y de lo que será lo que será. Con esta interpretación, el nombre apunta a la inmutabilidad de Dios. Nunca ha cambiado. No obstante, no se refiere a la inmutabilidad del ser esencial de Dios, sino a la inmutabilidad de la relación que tiene con su pueblo. La relación que tiene con su pueblo es y será siempre la misma. El nombre contiene la seguridad de que Dios será para el pueblo del tiempo de Moisés lo que fue para sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Insiste en la fidelidad del pacto de Dios usando su nombre por excelencia. El carácter exclusivo del nombre se descubre en el hecho de que nunca ocurre en plural o con un sufijo. Las palabras abreviadas que se encuentran especialmente en nombres compuestos son Ya o Yahu. En algunos salmos encontramos la abreviatura Ya, Y-A-H, ¿verdad? Que es la abreviatura del nombre sagrado, Yahvé. Algunos leen los salmos así literalmente y lo leen así, Ya. Para el pueblo de Israel, cuando se lee esta partícula que se llama partícula teofórica, o sea, solamente 2 letras del nombre de Dios, para ellos sigue significando Yahvé. Y entonces es una necedad que a veces en español nosotros leamos y digamos ya. Para nosotros no significa nada ya,
¿verdad? Y aún que lo tradujéramos al español como se tradujo, que dijéramos G, pues o ja, tampoco, ¿verdad? Más bien dice ja en los español, en la Biblia español, ya recordé, no dice ya, perdón, ya en la hebrea, pero leemos y dice ja, entonces suena medio absurdo. Entonces por eso les digo, a veces queremos ser más literales, queremos interpretar mejor las cosas y llegamos a situaciones absurdas. Para nadie que escuche esos salmos y que digamos, y es que así dijo Ja, entendemos que es así dijo Jehová. Entonces, tenemos que entenderlo. Estas partículas de Ya y Yahu, por ejemplo, están en el nombre hebreo de Jeremías. En algunos lados se le pone el nombre de Jeremías como Yirmeyah, pero en otros se le pone Yirmeyahu. Y esta partícula está en el nombre de Jesús. Algunos dicen que es Yeshua, otros dicen Yahshua, otros más dicen que viene de Yehoshua. Entonces, de hecho, el nombre de Jesús, que eso lo vamos a ver la próxima semana, sí, en realidad quiere decir Yahvé salva. Pero en fin, esa va a ser para la próxima semana. Sí, sobre todo para todos aquellos que nos hablan de que dicen de que no son títulos, no son títulos, pero el nombre de Jesús es realmente un compuesto del hebreo Yahvé salva. El nombre de Yahvé, ya vamos a terminar, se corrobora frecuentemente con la adición de Sebaot. Orígenes y Jerónimo, padres de la iglesia primitiva, consideraron la palabra compuesta como una aposición, porque Yahvé no admite formas compuestas. Yahvé no. La partícula Ya o Yahu, acuérdense, sí, ya forma parte de unos nombres, pero el nombre de Yahvé no acepta formas compuestas. Pero esta interpretación no está suficientemente garantizada y difícilmente proporciona un sentido inteligible. Más bien, es muy difícil determinar a qué se refiere la palabra Sebaot, y existen tres opiniones acerca de esto de Sebaot. Sí saben que se traduce como Dios de los ejércitos, ¿verdad? Bueno. Yahvé Sebaot o Yahvé Sabaot. Entonces, hay tres opiniones. Una, que se refiere a los ejércitos de Israel. Pero se puede dudar que este concepto sea correcto. La mayor parte de los pasajes que se citan para sostener esta idea no comprueban tal afirmación. Solamente hay por ahí 2 o 3 versículos en donde más o menos se puede acercar a que eso quiere decir Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. En tanto que el plural Sebaot se usa con frecuencia a los ejércitos de la nación israelita, cuando se habla de un ejército se le señala por medio del singular, lo cual va en contra de la noción equivalente, inherente a este concepto, de que en el nombre Yahvé Sebaot se refiere al ejército de Israel. Además, es claro que en los profetas el nombre Jehová de los ejércitos no se refiere a Jehová como el Dios de guerra. Número 2, ¿a qué se puede referir? A las estrellas. Pero hablando del ejército del cielo, la escritura también usa un singular y nunca un plural como es Sebaot. La palabra OT, no, las letras OT de Sebaot es un plural femenino. En Elohim vimos que las palabras IM es un plural masculino, entonces Sebaot es una palabra plural. Además, en tanto que las estrellas se les llama el ejército del cielo, nunca se les designa como el ejército de Dios. Número 3, ¿a qué se puede referir Sebaot? A los ángeles. Esta interpretación merece la preferencia. El nombre Yahvé Sebaot se encuentra a menudo en relatos en que se mencionan ángeles. Y ahí en el portal van a encontrar ustedes varias citas en donde se menciona así, pero la mayoría las conocen ustedes. Entonces los ángeles se presentan repetidamente como un ejército que rodea el trono de Dios. Entonces Jehová, el rey de los ejércitos, es pues Dios como rey de gloria que está rodeado por ejércitos de ángeles, en donde Dios, que gobierna el cielo y la tierra por el bien de su pueblo, recibe la gloria de todas sus criaturas. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. En estos días voy a subir al portal
el capítulo 2 y el capítulo 3, parte de este capítulo 4. Hoy ganamos un poquito de tiempo para que veamos si al final podemos agregar 1 o 2 capítulos más a la teología sistemática. No vamos a poder ver, ya les decía, todos los temas que la teología sistemática abarca en este cuatrimestre, pero sí la semana que entra vamos a seguir con este capítulo 4, en donde vamos a hablar acerca de los nombres de Dios en el Nuevo Testamento, y sobre todo, aunque ya dimos un pequeño adelantito, acerca del nombre Jesús, para que sepamos exactamente y nos libremos de todas esas situaciones que hoy en día se dan en la iglesia, en la cual tenemos mucha necedad, ¿verdad? Así como ese nombre de Jehová que les decía, no es el nombre que aparece en la Biblia y que se haya traducido como tal, pero pues no pasa ninguna situación. Así que, hermanos, pues muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Lo más seguro es que nos vamos a ver el día miércoles. Mi hermano Alberto les va a informar. Y a lo mejor el miércoles es el día que nos estamos viendo, pero pues aquí estaremos atendiendo este tema de teología sistemática. Si alguien quiere ahondar algo ahí en el portal o directamente a su servidor, pues creo que ahí en el portal aparece la forma en que pueden enviarme un mensaje por correo electrónico. Y si no, mi hermano Alberto, coordinador y director de este instituto, les puede dar a conocer. Bueno, pues muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana.